Hola, ¿cómo están? Dentro de nuestro programa del acompañamiento del GES 85 y el desarrollo de las cápsulas, vamos hoy día a revisar el tema de cuán importante es la multimorbilidad en mi paciente. Si hay situaciones ahora en este escenario de una persona que sospechamos una demencia que nos hagan cambiar nuestros objetivos. Primero, para en cierta medida contextualizar de lo que estamos hablando, en general nuestra formación biomédica nos ponía un escenario en donde estábamos frente a una persona, donde tenía una patología aguda, la tratábamos y se acababa el problema. En general era la única patología y ahí armábamos lo que llamábamos una unidad diagnóstica y los resultados de esta condición y los manejos que hacíamos no tenían ningún tipo de impacto ni secuela y por lo cual nuestro énfasis estaba puesto netamente o centrado principalmente en lo que era la sobrevida de la persona. Pero la realidad es que los pacientes hoy día tienen condiciones que son crónicas y muchas veces migramos de estas terapias que son curativas a terapias que van más bien a controlar la sintomatología. Lo frecuente es que no sea solamente una patología, sino que estemos frente a múltiples patologías, lo que complejiza muchísimo el cuidado de esta persona. Y lo que vamos a ir viendo también es que en muchas ocasiones van a haber repercusiones y secuelas propias de estas patologías y que van a ir impactando en el nivel de independencia de esta persona. Y por tanto, muchas veces nuestro énfasis se van a ir alejando de lo que es la sobrevida y vamos a tener que empezar a mirar otros desenlaces como es la calidad de vida. Y ese es el desafío que se nos coloca en las personas mayores cuando van envejeciendo y cuando van concentrando una mayor carga de enfermedad. Y eso se nos tiene que inmediatamente hacer muy evidente cuando revisamos cómo de manera bastante dramática ha ido creciendo la expectativa de vida en Chile. Y vemos cómo uno de los países que ha tenido un quiebre más sustancial, acá se ve el reflejo desde la década del 20 hasta el 2000, en gris, es la realidad de nuestro país, en este caso de las mujeres, cómo de manera pero muy significativa se ha producido una modificación pero sustancial en la pendiente que nos demuestra hoy día que Chile tiene uno de los países más envejecidos en toda la que es la región. Y donde lo que antes conocíamos como una pirámide, hoy día tiene una forma dramáticamente distinta, con una zona mucho más reducida en lo que es la parte inferior, con un crecimiento sustancial en las partes intermedias y con un crecimiento también proporcional cada vez mayor en los grupos de edades más extremas. En este caso, por ejemplo, para transmitirles, el grupo que más está creciendo hoy día proporcionalmente en nuestra población chilena son las personas sobre los 80 años. Y lo que esperamos de aquí para adelante es que ese crecimiento de esta población que es más longeva es que sea el grupo que proporcionalmente más crezca. Y ahí vamos viendo cómo va adquiriendo un valor mucho más sustancial en comparación con los grupos de edades menores. Entonces el desafío pasa por un escenario en el cual tenemos que entender que el aumento de la sobrevida no necesariamente va a venir de la mano de un aumento en una vida saludable. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo al final? Expandiendo lo que es la morbilidad y eso a la larga pudiera llevarnos a prolongar momentos que no queremos, prolongar el sufrimiento, y ahí es donde claramente tenemos que empezar a mirar que no solamente en lo que es nuestro manejo y cuidado de las personas tenemos que tener como énfasis tratar de que la sobrevida sea lo mayor posible, sino que enfaticemos una mejor calidad de sobrevida. Y eso primeramente parte por entender también que hoy día las personas mayores son un grupo pero muy heterogéneo, donde también vemos que no hay una correlación tan marcada entre lo que es la edad cronológica y la edad biológica de una persona. Y eso lo vemos en lo cotidiano, podemos inclusive agrupar a un grupo de personas de una edad particular, no sé, un grupo de personas de 80 años, uno al frente del otro, y vamos a darnos cuenta la tremenda variabilidad que hay en cómo se ha dado ese proceso de envejecimiento. Entonces, en el grupo de las personas mayores está lo que uno debiera tratar siempre de apuntar, que ese proceso de envejecimiento sea fisiológico y que nos lleve a un envejecimiento que sea normal y ojalá lo más exitoso posible. Que eso de exitoso se define no por el tiempo, sino por el nivel de independencia que se concentra en esas personas. Y alejarnos, por tanto, de un envejecimiento patológico en donde ahí los problemas que vamos a tener van a ser de comorbilidades, que tenemos que pelear para que sean controladas en las personas que han tenido un envejecimiento patológico. Tratar de detectar de manera precoz las personas vulnerables o frágiles, tratar de darles el cuidado apropiado a las personas que son dependientes, mal llamadas postradas, y adecuar nuestros cuidados para que en el caso de las personas que estén en una situación de terminalidad tengan también las atenciones que necesitan. Y ahí debiéramos tener en cuenta que aquí probablemente lo que sale mencionado acá
es que nos vamos a tener que alejar un poquitito de lo que las mismas guías clínicas en muchas ocasiones nos proponen. Y ahí vamos a revisar a qué me refiero con esto. Cuando hablamos, por tanto, de multimorbilidad, lo que estamos hablando es la presencia de dos más o condiciones que están presentes por más de un año, que no se pueden curar, pero que es posible controlar mediante las diferentes estrategias terapéuticas que encontremos. ¿Por qué es importante la multimorbilidad? Y esto lo hicimos también cuando les presentamos la célula, porque más del 50% de las personas mayores tienen más de 3 condiciones crónicas y la presencia de estas condiciones crónicas van a tener un impacto en los desenlaces en salud importantes que conocemos como el uso de recursos, mortalidad, institucionalización, eventos adversos y empeoramiento de calidad de vida. El problema es que la mayoría de las guías clínicas están centradas en una sola patología y por tanto tampoco hay en los lineamientos globales recomendaciones que se hagan cargo de esta interacción entre las personas mayores y este número de morbilidades que se van incorporando. ¿Quiénes se van a beneficiar de esto? Las personas que tienen problemas poder adherir a las terapias, que tienen ya repercusión en la actividad de la vida diaria, los que reciben múltiples atenciones y necesiten adicionar otras, los pacientes frágiles con múltiples caídas, con policonsulta y que están también con multifarmacología, o lo llamamos nosotros polifarmacia, van a ser los que probablemente van a estar más beneficiados. Y claramente, si uno piensa quiénes son uno de los grupos en donde más vamos a ver esto, son las personas que están con alteraciones cognitivas. De ahí la relevancia que abordemos este tema de la multimorbilidad en este grupo poblacional. Y en el escenario de este paciente con multimorbilidad, lo que vamos a ir viendo lamentablemente son problemas que no van a resolverse con el modelo tradicional, y eso a veces tiene que ver con los tratamientos, y los tratamientos a veces son complejos, y se empiezan a dar los efectos acumulativos de no tratar y de tratar. Y nos empezamos a dar cuenta que tratar de prevenir cada patología o queja de salud se empieza a hacer absolutamente complejo y a veces difícil de implementar, múltiples profesionales, múltiples miradas, múltiples terapias, múltiples eventos también adversos en esa línea. Muchas veces también nos damos cuenta que las recomendaciones que se dan en ese escenario de multiterapia y múltiples especialistas, al estar cada uno de ellos mirando su dominio en particular, terminan siendo contradictorias. Y esto da pie también a lo que es la polifarmacia. Vamos a tener algunas cápsulas específicas por esto, pero aquí, por lo tanto, empieza a adquirir un valor principal el balancear lo que son los riesgos de los beneficios. Y ese escenario es uno de los elementos quizás más importantes en el momento de ir tomando decisiones. Y también muchas veces nos damos cuenta que lo más importante a veces, que nosotros definimos como prioritario, no necesariamente es lo mismo que le importa al paciente. Y ahí uno debiera cuestionarse y que cada cierto tiempo parar, detenerse y mirar si lo que estamos haciendo está o no enfocado a lo que el paciente le importa. Y tenemos estudios como la Encuesta Nacional de Calidad de Vida en la Vejez que nos muestra que a veces lo que más le importa a las personas son otras cosas que lo que uno cree. A veces es tener que depender de otras personas. Nuevamente aparece nuestra funcionalidad como uno de los elementos principales y no necesariamente, por tanto, a veces esta mortalidad o la posibilidad de fallecer lo que más les importa. Hemos hablado algo de las guías clínicas y el problema es que se basan en ensayos clínicos que ocasionalmente excluyen a las personas mayores. Habitualmente también los ensayos clínicos no incorporan a las personas con multimorbilidad o con patologías avanzadas y donde los desenlaces principales son la sobrevida habitualmente y no la calidad de vida, la funcionalidad, etc. También, en general, los eventos colaterales no tienen el mismo rigor para cuando se evalúan. Entonces, y también nos empezamos a dar cuenta que los estudios son más bien a corto plazo y eso también tiene repercusiones en condiciones que se van prolongando mucho más allá en el tiempo. ¿Y qué mejor ejemplo para lo que estamos conversando que esta diapositiva que nos muestra el rol de la interacción entre las enfermedades, los fármacos, y aquí poniendo como eje principal lo que se ve en ese cuadrante superior derecho donde está el deterioro cognitivo. Aquí algunos elementos para poder entender esta diapositiva que es media complicada, pero nos vamos a ir dando cuenta lo interesante que se va produciendo acá. En las flechas grises vemos que son las decisiones que están basadas en las guías clínicas por patología, que vamos a partir de la hipertensión, de la insuficiencia cardíaca y de la fibrilación auricular como condiciones. En la flecha naranja vamos a ver las potenciales interacciones que pueden verse, y ahí se ven que son muchísimas,
y en distintos colores vamos a ver algunas patologías que no necesariamente son concordantes que van a empezar a presentarse. Entonces tenemos una persona, algo habitual, que tiene una hipertensión, una insuficiencia cardíaca, una fibrilación auricular, y vemos los tratamientos habituales para la fibrilación auricular, un anticoagulante, beta-bloqueadores, que también se ocupan en la insuficiencia cardíaca, y se le agregó también un inhibidor de la enzima convertidora. En el caso de la hipertensión, también tiene un diurético. Sigamos en esa línea, los diuréticos pueden provocar falla renal. Esa falla renal, cuando se prolonga en el tiempo y es crónica, va a determinar una anemia, y esa anemia es un factor de riesgo a presentar una caída. Si nos vamos ahora al escenario, por ejemplo, de una persona que está con esta fibrilación auricular, la fibrilación auricular nos puede llevar a utilizar anticoagulantes. Los anticoagulantes nos pueden provocar también sangrado. Como consecuencia de ese sangrado también podemos tener caídas. Si miramos el escenario, por ejemplo, de lo que es una persona que está con un trastorno osteoarticular, como una osteoartritis, habitualmente lo que se ocupan son medicamentos como los antiinflamatorios no esteroidales, que están ahí con la letra F, y en el cuadrante naranjo. Y eso puede llevar el uso prolongado de ellos, y a veces idiosincrático, a falla renal. Esa falla renal puede llevarnos nuevamente a esta anemia y a esta caída. Y si nos ponemos en el escenario también, por ejemplo, un trastorno de la esfera emocional, como la depresión habitualmente utilizan antidepresivos, pero también sabemos que las personas con una insuficiencia cardíaca que están ocupando beta-bloqueadores pueden tener trastornos de la esfera del ánimo, y pudiera eso confundirse con una depresión y hacerlo subsidiario a ocupar también antidepresivos. Y los antidepresivos, como por ejemplo los serotoninérgicos, también nos aumentan nuestro riesgo de sangrado, también nos aumentan nuestro riesgo de caída. Y llevémoslo a esto, una persona con deterioro cognitivo, que muchas de las condiciones asociadas al deterioro cognitivo interfieren con la movilidad de la persona y nos pueden aumentar, por lo tanto, el riesgo de caída. Y múltiples de los medicamentos que se utilizan habitualmente van a ir vinculados, especialmente las patologías de la esfera cardiovascular, a ir repercutiendo de manera directa con los trastornos cognitivos que tienen las personas. Este es el escenario de lo que estamos hablando. Estamos en un escenario donde coexisten todos este tipo de decisiones y donde día a día tenemos que ir mirando cómo a veces nuestras decisiones para una terapia que puede ser súper sensata para lo que significa esa condición van o pudieran potencialmente tener consecuencias en lo que va a ocurrir con nuestro paciente. Y en el grupo vulnerable de las personas que van progresando en un deterioro cognitivo, el impacto de estas decisiones es muy, pero muy significativo. Y no es posible, por lo tanto, disociarlo, y tenemos que mirarlos de una manera integral. Y es aquí donde el rol de la célula de geriatría y el trabajo que podemos armar en equipo tiene y hace absoluto sentido. De qué manera vamos incorporando todos los antecedentes que ustedes nos dan, todos los tratamientos que ustedes nos registren de manera muy prolija. Tenemos la suerte de contar con un farmacéutico para que nos ayude también a ir ponderando todos estos diferentes aspectos, y van a ir conllevando, por lo tanto, un mejor beneficio para el manejo de un grupo que claramente es vulnerable. Y es aquí donde vemos que no es totalmente extrapolable lo que queremos hacer en una guía clínica a lo que queremos hacer en el momento de tomar decisiones. Y ahí tenemos que ir ponderando de qué manera estos distintos efectos, estas distintas patologías, o en este caso estas distintas alteraciones de la esfera cognitiva, nos van a ir modificando nuestros desenlaces, y de qué manera nos vamos a ir poniendo target terapéuticos. Por ejemplo, en una persona que tiene un deterioro cognitivo inicial, cuya expectativa de vida, que es uno de los elementos que nosotros hacemos, tratar de determinar o estimar cuál es esa expectativa de vida, debieran tener un manejo lo más cercano a lo que se hace con una persona más joven. Vamos a ver probablemente personas que son robustas y funcionalmente independientes. Pero en el otro extremo, si por ejemplo estamos en una persona con una demencia avanzada, con una expectativa de vida corta, ahí lo que tenemos que hacer es probablemente descalar tratamiento, ir orientando un manejo paliativo y que esté absolutamente centrado en el control de sí. La realidad es que nos vamos a encontrar habitualmente con el grupo del centro, que tiene una expectativa de vida mucho más amplia, entre 2 y 10 años, en donde empiezan a pesar cada vez más las diferentes condiciones. Y es ahí donde tenemos que empezar a trabajar en equipo e ir ponderando de qué manera estas diferentes condiciones van o no a tener un impacto en lo que habíamos hablado ahora, que es la funcionalidad. Y es ahí donde también el mismo paciente tiene un rol relevante. Tenemos que incorporarlo en esta toma de decisiones, de qué manera vamos a priorizar, definiendo estas priorizaciones, determinando cuáles son los fármacos apropiados, cuáles ya no son los indicados, y de manera de organizar, por lo tanto, un plan de cuidado que integra la red, que integra a los diferentes actores, y que hoy día cuentan con la posibilidad de incorporar al hospital digital en el avance y el mejor manejo de este tipo de pacientes.
Entonces, ¿cómo debiéramos hacerlo? Aquí lo que nosotros vamos a tratar de colaborarles es identificar e incorporar estas prioridades del paciente, que debiera ser unos elementos angulares en esto. Debiéramos después de eso evaluar los elementos que nos permiten incorporar lo que es la trayectoria de salud, tratando de determinar su pronóstico de sobrevida, funcional y de qué manera está su calidad de vida ahí, teniendo en cuenta que lo primero que tenemos que hacer es no dañar. Y por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, especialmente en las personas frágiles y con trastornos cognitivos, la interacción entre los tratamientos que pueden estar muy bien indicados para esta monopatología, pero que en este escenario actual pudieran no serlo tan bien. Y tratando de contener siempre lo que son las terapias que sean gravosas y desproporcionadas, lo mismo con las terapias, intervenciones, etc. Y es así como, por ejemplo, la Sociedad Americana de Geriatría nos propuso un camino para esto, que es en cierta medida una guía que podemos utilizar, identificar el problema principal, hacer una revisión completa de qué es lo que tenemos que hacer, enfocarnos en algunas prioridades, considerar estas preferencias de la persona, revisar qué es lo que nos dice la evidencia, considerar cuál es el pronóstico, ver de qué manera interactúa esto con las otras realidades, balancear riesgos y beneficios de cada una de estas decisiones, conversar, por lo tanto, con la familia, irles comunicando, y acá el diálogo que también tenemos que tener entre los diferentes actores va a ser fundamental, y vamos revalorando periódicamente cómo nos va yendo en las diferentes decisiones que tomamos. Como conclusión, tenemos que entender, por tanto, que hoy día la población de personas mayores va en aumento, la multimorbilidad es una situación creciente y tenemos que empezar a mirar que tenemos que hacer una migración de este enfoque tradicional y tenemos que considerar que la necesidad es especial para las personas mayores frágiles y el grupo particular de quienes estemos sospechando un deterioro cognitivo, esto se hace más y más importante. Muchas gracias.